Aunque aún hace mucho calor, el otoño se acerca y no tiene que cogernos desprevenidos. Bienvenidos, bienvenidas, yo soy Ernesto, estás en Perfumones. Como os decía, el otoño se acerca, no nos tiene que coger desprevenidos, por lo que vamos a calentar los motores para prepararnos para el otoño que llegará, tarde o más temprano que tarde llegará. Pues bien, lo vamos a hacer con esta serie de vídeos que se llama así, calentando los motores para cuando llegue el otoño, y hoy toca el capítulo 0. Capítulo 0 en el que tendréis 8 perfumes de 8 tipos de perfumes perfectos para el otoño, y así estaremos preparados. Luego vendrá un vídeo por cada uno de estos tipos, o sea, 8, 2 por semana, en el que os pondré, espero poneros 4 o 5 ejemplos de cada uno de estos tipos de perfume. Entonces será cuando explique bien cómo son estos tipos de perfumes y cuáles son sus características principales. Hoy simplemente será enumerar los distintos tipos de perfume y una reseñita por cada uno de ellos. Esto hubiese podido haber sido un tag, pero no lo hago como un tag, aunque me encantaría que alguno de los reseñadores que me estáis viendo hicieseis vuestra versión. Me encantaría que escogierais una serie de tipos de perfumes perfectos para el otoño y pusieseis al menos un ejemplo de cada uno de ellos. Si lo hicieseis, perfecto. Advertencia. Desconozco si este formato ha sido realizado por otro reseñador anteriormente al vídeo de hoy. No he realizado una investigación al respecto. Si fuese así, mi respeto y mi agradecimiento. Pues bien, vamos a empezar por el primer tipo de perfume, que es perfume ambarado. Perfume ambarado, y el ejemplo que os traigo es Tramonte de Botanicae. Tramonte de Botanicae es un perfecto ejemplo de lo que es un perfume ambarado, con el ámbar como protagonista. Nos declara nuez moscada, yuzu, bergamota, incienso, cedro, ámbar, vainilla y sándalo. Ambarado desde el segundo 0. Tú lo hueles y ya desde el principio ya notas este toque ambarado, lo hueles, lo sientes. Aún así, tenemos una salida cítrica con especias, con la nuez moscada, el perfume va evolucionando hacia lo amaderado, con un toque de incienso que le da un toque ahumadito muy rico y con un fondo cremoso, balsámico, dulce, avainillado. Ya sabéis lo que es el ámbar, con esta aura ambarada muy rica, que además el color ya delata perfectamente cómo es este perfume. Aquí tenemos un perfume otoñal, dulce, masculino, un tanto maduro y con muy buen rendimiento. Proyecta 2 horas buenas y dura 8-9 horas. Es una fantástica opción para el otoño este Tramonte de Botanicae en concentración o de parfum, que creo que no lo he dicho. Este es el primero y vamos con el segundo tipo de perfumes, que en este caso sería especiado. Cuando haga el vídeo de los perfumes especiados, por supuesto saldrá Spice Bomb, pero era demasiado evidente. Así que os traigo una opción muy económica de un perfume especiado y también bastante desconocido. ¿Cuál es? Black Agent de Pascal Moravito en concentración o de Toilette. Es un perfume muy económico, como os digo. Creo que se puede conseguir por 20 y pocos euros, creo recordar. Además, tiene una gama Pascal Moravito con 5 o 6 perfumes distintos que está muy bien. Y este perfume nos declara pimienta rosa y bergamota a la salida, clavos de olor, rosa y nardos en el secado, y en el fondo tenemos incienso, vetiver, abatonca y almizcle. La salida evidentemente es especiada, pero a la vez tiene como un toque, como si fuese alicorado, aunque no está declarado ningún tipo de licor. Y esta salida, para que os hagáis una idea, nos puede recordar a Bulgari Man in Black. Recordar, no quiere decir que sea igual, pero nos lo puede recordar. A partir de ahí, el perfume sigue muy especiado, con un toque floral por ahí. Y ese toque especiado que también se va ambarando un poquito en el secado con el incienso y todo, nos podría recordar sin canela a un Spice Bomb, o sea, un Spice Bomb sin canela, lo cual es decir mucho porque el Spice Bomb y la canela van siempre muy unidos, pero para que tengáis una pequeña referencia. Un perfume que no es una bomba, pero es un perfume que al no ser una bomba, al no proyectar una barbaridad,
es un perfume también muy adecuado para utilizar en distintas ocasiones sin atosigar a nadie, sin invadir espacios ajenos, y porque tiene una proyección moderadita de 1 hora y media y luego 6-7 horas de rendimiento. No nos va a dejar a la segunda o tercera hora tirados, pero no es un perfume, digamos, explosivo, ¿no? Este es el ejemplo de perfumes especiados, el Black Agent de Pascal Morabito. Tercer tipo de perfume, avainillado. Y el ejemplo que os traigo es uno de Zara, es de lo mejorcito de Zara, que es Rich Warm Addictive, An Addictive Ron, Peonía y Vainilla Bourbon. Una maravilla de perfume que nunca encuentro el agujerito, que creo que está aquí. Exacto. La salida es alicorada, y este alicorado le da paso a una cremosidad con unos toques florales, una reminiscencia a coco y a tabaco no declarados, pero que creo que siguen estando ahí, y a partir de ahí el fondo es muy cremoso, dulce, avainillado, con una vainilla bourbon muy rica y que tiene buen rendimiento. ¿Qué más podemos pedir? A gran precio, un perfume muy cálido, cremoso, perfecto para otoño, 2 horas de proyección, unas 7 horas de longevidad total, a un fantástico precio, concentración eau de toilette. Y este es el ejemplo que os traigo hoy de perfumes avainillados. Como os recuerdo que habrá un vídeo dedicado solamente a los perfumes avainillados, y ahí tendremos 5 o 6 perfumes avainillados, con algunos ya también muy interesantes. Seguimos con el cuarto tipo de perfume, perfumes con café. Y el ejemplo que os traigo es 212 Big Black I Love New York de Carolina Herrera. Concentración eau de parfum, una edición limitada 2023 que aún podemos encontrar. La salida tenemos... tiene una nota de café que me encanta, ya os aviso. En la salida tenemos cardamomo y pomelo, lavanda y absenta, y café y vetiver. Estas son las 6 notas que nos declara. La salida es especiada con un cardamomo que se siente bastante bien, y además perdura el cardamomo durante prácticamente todo el perfume. Tiene este frescor del pomelo, pero enseguida entra la nota de café. Es un café negro, un café incluso os diría que un poco amargo, que se instala en el secado del perfume mientras se va mezclando también un poco con la absenta, pero que va dando paso a unos tonos más dulces y cremosos a medida que va avanzando el secado del perfume. Seguimos con ese cardamomo que os decía, y ya con un fondo ya más leñoso. Otoñal perfecto, nocturno, con buen rendimiento, 2 horas de proyección, 8 horas de longevidad total, masculino. Algunos dicen, evidentemente, que nos puede recordar a Halloween Man X, pero un Halloween Man X con mejor calidad también más caro, evidentemente. 212 Big Black I Love New York de Carolina Herrera. Vamos ahora con el quinto tipo de perfume, que sería perfume con cuero. Y os traigo un ejemplo. Os podría haber traído Ombre Leather, la Yucca One, pero bueno, estos los dejaremos para el vídeo específico a los perfumes con cuero. En este caso os traigo de Massimo Dutti el Black Evening, concentración eau de parfum, un perfume muy bueno de cuero para el precio que tiene. Realmente la relación calidad-precio está muy bien. Nos declara simplemente 3 notas: osmanto, azafrán y cuero. Tiene alguna cosita más. La salida es curiosa porque tenemos ese toque del olivo oloroso, un poco a madera de olivo, pero enseguida entra el toque de azafrán, unos frutos rojos no declarados y un cuero. Y un cuero negro fuerte, pero a la vez elegante, con tonos elegantes. Es un perfume maduro, masculino, con buen rendimiento, 2 horas de proyección, 7-8 horas de longevidad total sin ningún problema, a un precio muy razonable, lo cual lo hace en un perfume muy interesante y muy recomendable, el Black Evening de Massimo Dutti.
Seguimos con el sexto tipo de perfume ideal para el otoño, para ir calentando los motores de cara al otoño. Y sería perfumes con oud. Y os traigo un perfume de Maison Margiela, réplica, que es Under the Stars. Under the Stars. Yo tengo este frasco de 30 ml que está fantástico porque además es un perfume que no hace falta muchas atomizaciones y podemos conseguirlo a buen precio y es una buena forma de tener estos perfumes tan buenos. 2023. Es un perfume precioso. Pimienta negra, cuero, madera de oud y ládano. Más versátil, menos retador y más llevadero de lo que podáis pensar escuchando estas notas. Todo lo que declara lo tiene y se siente, pero está todo muy medido, todo muy controlado, especiado sin pasarse, con un cuero agradable, una madera de oud resinosa también muy agradable, muy llevadera, todo esto envuelto en un aura otoñal, un poco oscura, pero sin pasarse, sin proyectar una burrada. Proyecta lo suficiente, sin invadir espacios, y tiene buen rendimiento. 8 horas me dura. Proyecta durante 2 horas, pero no es un llena habitaciones, es un perfume para otoño perfecto que podemos llevar en ocasiones de semiformal a formal, sin tener que estar en espacios muy abiertos, porque si no vamos a tosigar. Lo notamos durante las 8 horas, lo notamos sin ningún problema. Es un perfume muy bueno, es un perfume realmente muy bueno, este Under the Stars de Maison Margiela de la colección réplica. Continuamos con el séptimo tipo de perfume, que sería perfume alicorado. Otra de mis debilidades, y aquí podríamos sacar muchos, y los sacaremos el día del vídeo de perfumes alicorados. Pero hoy os saco Stronger With You Absolutely 2021, perfume buenísimo, fantástico. Ron, LMI y bergamota en la salida, lavanda y dábana en el secado, y en el fondo tenemos vainilla de Madagascar, castaña, cedro y pachuli. Este es, sin duda, de los 3 Strongest With You normales, el más conocido es la Eau de Toilette, el Intensely y el Absolutely, es el más maduro. No es el más proyectón, puede que sea el más contenido, pero tiene muy buen rendimiento, Sale alicorado, con ese ron que se nota y se nota bien. Con un toque resinoso, el perfume se va aromatizando un poco, enseguida entra una aura cremosa con esa castaña tan significativa de esta colección de perfumes, y el perfume va muriendo pues de esta forma, cremoso, acastañado y dulce. Como os digo, es más maduro, es más masculino que los otros, con buen rendimiento, 2 horas de proyección, sin ser muy bestia la proyección. El Intensely proyecta un poquito más y las 7 horas las pasa perfectamente, entre 7 y 8 horas de longevidad, el Stronger With You Absolutely. Y vamos con el último tipo de perfumes, perfumes con iris. Otra nota que sabéis, los que me seguís, los que tenéis la santa paciencia de seguirme, que me gusta mucho. Y hay muchos perfumes con iris, y ya saldrán en el vídeo monotemático de perfumes con iris, pero hoy le toca a D600 de Carner Barcelona, concentración Eau de Parfum 2010, uno de los clásicos, sin duda, de la casa catalana. Nos declara pimienta negra, pomelo y bergamota. Luego tenemos iris, cardamomo y jazmín, y en el fondo tenemos vainilla, vetiver y cedro de Virginia. La salida, evidentemente, es especiada, pero con toques frescos. Un cardamomo dulce va apareciendo, y enseguida nos encontramos con un iris, pero es un iris que no es un iris Dior, no es un iris Prada, no es un iris Valentino, tampoco es un iris Gentleman de Givenchy, es un iris D600 de Carner Barcelona. Yo os diría que tiene un apolvado seco. Os lo comenté en la reseña de este perfume, que es un perfume que, para definir el iris que tiene, os diría que es un apolvado, atalcado, seco, aterciopelado, pero seco, no mantecoso, no cremoso.
no a maquillaje. Va evolucionando hacia lo amaderado, con unos toques cremosos, siempre huele a limpio. Es muy versátil porque no es un perfume demasiado cálido, por eso es perfecto para el otoño y primavera, es perfecto y es una fantástica opción. El rendimiento, sin ser una bomba, tiene buen rendimiento, 1h30 de proyección, 7 horas de longevidad total sin ningún problema. Y estos han sido los 8 tipos de perfumes con 8 ejemplos de lo que os vendrá. Os vendrá, como os digo, esta semana ya vendrá el primer vídeo en el que hablaremos de perfumes ambarados, calentando los motores, capítulo 1, perfumes ambarados. Y luego iremos desgranando cada uno de estos tipos de perfume, cada uno de estos vídeos con 5, 6, 7 perfumes. Veremos los que os saco cada vez. Y repito, este capítulo 0 se hubiese podido haber hecho como un tag, y si alguno de vosotros, de mis amigos reseñadores, queréis hacerlo con estos tipos de perfumes o con otros, calentando los motores para cuando llegue el otoño, yo estaría encantado. Nada más, amigos, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado. Si es así, por favor, dejadme un like, lo cual siempre agradezco mucho. Dejadme comentarios, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, amigos, un placer como siempre. Hasta luego.